Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con el- la lectura de la Biblia. Estamos en Hechos, ya estamos en el capítulo 21. Padre, le pido como siempre que sea una enseñanza, Señor bendito, que donde el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve a tener a, a que recibamos, Señor, exhortación, consolación y edificación, y que seamos guiados por el Espíritu Santo y nos abra nuestro corazón para que podamos ver lo que usted quiere que veamos, Padre, que no sean mis palabras sino las suyas las que van a guiar este tiempo. Y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y lo en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Por segunda vez le han anunciado a Pablo que iba a pasar sufrimiento en Jerusalén. Por segunda vez le dicen: no vayas, porque estás mejor aquí, te está yendo mejor. Pero finalmente él decide de todas maneras continuar. Sabe que es el mover del Espíritu Santo, que es propósito del Espíritu Santo, y continúa. Terminando el viaje desde Tiro llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Estamos hablando de Felipe, no el apóstol, sino el diácono, el que fue levantado junto con Esteban, que fue uno de los primeros, el primer mártir cristiano. Entonces estaban en su casa, del que también habla el pasaje de cuando él fue con el etíope. Finalmente, este es el Felipe, estaba ahí y sus hijas profetizaban. Sus hijas profetizaban. Y dice: deteniéndose allí varios días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dice: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí les rogábamos que no subieran a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callábamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Pues finalmente Pablo era el único que entendía ahí que era el propósito de Dios. Los demás veían más la comodidad de Pablo, el decirle: pues es que nosotros necesitamos que nos enseñes, y la verdad es que no hay quien enseñe como tú. Finalmente tú vives mejor de este lado. ¿Para qué vas a donde vas a ir a sufrir? ¿Para qué vas a ir a donde te van a maltratar? Y finalmente dice: ¿por qué me quebrantan? En esos tiempos, un cristiano, para él era un honor morir por el Señor Jesús, que muriera habiendo sido torturado, o como cada uno de los discípulos, que fue uno crucificado, otro lo echaron en aceite, aunque milagrosamente quedó vivo, etcétera. Finalmente hoy, en este tiempo, los cristianos nada más ven un problema, una situación, y deciden descreer, deciden dejar de estar con Dios, le dan la espalda, eh, y se dejan llevar por la enseñanza de hoy, que habla de una prosperidad, pero solamente se centran en la económica. Finalmente yo estaría en contra de Dios si yo dijera que no existe la prosperidad, ya que la palabra prosperidad está en la Biblia, pero es un todo. El cristiano no es mediocre, no busca quedarse como está, sino trata de mejorar, pero no se afana, no sufre por lo que no tiene, disfruta lo que tiene y bendice a Dios porque sabe que puede tener más. Pero finalmente, si no lo logra, no le afecta, no se daña, no sufre. eh, pero cuando hemos sido mal enseñados y nos llevan a que si no te va bien es porque estás en pecado, etcétera, pues entonces ¿cómo estarían ellos cuando las mejores epístolas que vemos de Pablo no fueron hechas en un hotel de 5 estrellas, sino en la cárcel, con el cepo en los pies, alabando a Dios, pero siendo torturado? Y entonces, ¿dónde estaba su prosperidad y su dinero? Y que muchos hoy no van a algún lugar si no tienen un hotel de 5 estrellas para ellos, y si no les pagan una cierta cantidad. Cuando él iba a predicar a diferentes lugares gratis, él no iba por dinero, y él sabía lo que se iba a enfrentar al llegar a Jerusalén. 3 veces le dijeron, porque lo vimos en capítulos anteriores,
Aquí otra vez le vuelven a decir otros hermanos y el profeta Ágabo le vuelve a decir, pero el profeta Ágabo, a diferencia de todos los demás que hablaron con Pablo, en ningún momento le dijo no vayas. Él le dijo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. Le estaba declarando que así tenía que pasar. Y Pablo lo entendía, que era propósito de Dios, que Dios tenía un propósito para con Pablo y que Pablo tenía que ir. ¿Por qué? Porque no era el resultado para él, sino para toda la gente que iba a ser alcanzada en Jerusalén por lo que él iba a hablar, por lo que él iba a decir. Entonces, Pablo sabía que no importaba lo que tenía que pasar. Muchas personas hoy por situaciones o por problemas económicos, por problemas familiares, deciden que Dios no los respalda y le dan la espalda y se van. Y lo que no vemos y lo que no hemos aprendido aún muchos cristianos a ver es que somos eternos, que este tiempo solamente es un abrir y cerrar de ojos para la eternidad y que lo que tenemos que hacer realmente, como dice la escritura, son estar haciendo graneros en el cielo. Tenemos como un banco espiritual en donde estamos metiendo dinero, pero para poder tener de todo en el cielo de una manera que no va a faltar nada. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Pablo no veía las cárceles que tuvo, las torturas que le dieron, la manera en que lo ofendieron su propia nación, los judíos, sino él veía el propósito y que valió la pena por cuántas personas creyeron por lo que él hizo. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien debíamos hospedarnos a Mnasón. Cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con regocijo y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos, y todos los ancianos estaban presentes. O sea, está hablando de que estaban los apóstoles y bueno, obviamente estamos hablando de todos los demás servidores en la iglesia. Y después de saludarlos comenzó a referirles, pero nombra algo bien importante, nombra primero a Jacobo, porque error histórico, se ha hablado mucho de que el primer líder de la iglesia cristiana fue Pedro. De hecho, la iglesia tradicional lo maneja como papa, cuando ni existían papas, ni fue el primer líder. El primer líder fue Jacobo y no está hablando de Jacobo el apóstol, sino está hablando Jacobo el hermano de Jesús. Fue el primer líder de la iglesia cristiana y estaba ahí Jacobo y todos los ancianos, o sea, estaban los 12 apóstoles, porque estamos hablando de que eran 11, pero ellos levantaron a uno más en lugar de Judas. Entonces estaban los 12 apóstoles, Jacobo y los demás ancianos. Y dice, y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate junto con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada de cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Por supuesto, estamos hablando de que es la tercera vez que se nombra lo que está prohibido para el gentil. Cuando los judíos se convertían al cristianismo, ellos todavía tenían que seguir tradiciones, si bien muchas cosas de la ley habían cambiado por la forma en que Dios, el Señor Jesús las enseñó, pero ellos tenían que seguir sus tradiciones legalmente, era lo correcto, él estaba haciendo lo correcto al pagarles el voto y purificarse con ellos y pagarles los gastos para que hicieran su voto visible, que era rasurar la cabeza, que es el voto nazario, y para que todos vieran que era un hombre que respetaba la ley. Pero dice, pero subrayamos y entendemos que los gentiles solamente tienen 4 cosas prohibidas. El cristiano, obviamente, hay una serie de órdenes que dejó el Señor Jesús que son mandamientos. Todas las cosas que dejó dichas Jesús en forma de orden es un mandamiento, finalmente. Pero la realidad es que cada una de esas cosas el Señor nos da una cierta libertad para nosotros decidir
Y obviamente el verdadero cristiano decide correctamente, por lógica, pero lo que sí es una regla, y dice la escritura que lo que Dios dice 2 veces lo confirma y 3 veces está escrito hasta ahorita, esta parte, dice, deben abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Son las 4 cosas que realmente están prohibidas al cristiano. O sea, no podemos tener ídolos, no podemos comer de lo sacrificado a ídolos. Estamos hablando de las personas que hacen un altar como en Día de Muertos, que le ponen ofrenda a los muertos y que nos invitaran de esa ofrenda, nosotros no podemos hacerlo. De sangre, que es precisamente por eso nosotros lavamos las carnes, para que no tenga sangre al guisarla y que no comamos sangre, pero también por eso no comemos ciertos alimentos que tienen sangre, porque es una de las 4 cosas que el Señor sí dijo 3 veces hasta ahorita que está prohibido. De lo estrangulado, pues obviamente porque se coagula la sangre y se queda adentro y entonces guisarías la sangre junto con todo lo demás. Y de fornicación, es algo que no han visto muchos cristianos, uh, cristianos que aún caen en eso y que dicen, Dios me perdona. ¿Qué crees? Esto es una de las cosas que sí están prohibidas, la fornicación, el sexo fuera del matrimonio sí está prohibido. Sí, es verdad que Dios puede perdonarte, pero cuando tienes un verdadero arrepentimiento, cuando tus hechos, tu forma de vivir demuestra que tuviste un arrepentimiento y lo vas a cambiar, pero si tú han pasado los años y sigues en fornicación estando como cristiano, no creas que vas a recibir bendición, puesto que son de las 4 cosas que sí prohibió el Señor al cristiano. O sea, a lo mejor puedes caer en otras cosas y el Señor sabe que vamos en crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, pero que nunca vamos a lograr llegar. Pero estas 4 cosas son las 4 que sí están prohibidas para los que no nacimos en la nación judía. El tumulto en el templo. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, Israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo. La ley y este lugar, además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó el aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con cadenas. Y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. ¿Cómo te has sentido tú cuando alguien te levanta un falso? Cuando alguien dice una mentira de ti, cuando alguien hace algo tan planeado para que tú puedas quedar mal, ¿cómo te sientes? Finalmente Pablo ya le habían avisado que le iban a pasarse estas cosas y finalmente él fue sabiendo que su nación le iba a dar la espalda, sabiendo que iban a mentir de él y que, bueno, como en este caso, pues lo golpearon, lo arrestaron, le pusieron cadenas y finalmente, pero él sabía que mucha gente se iba a convertir por su testimonio. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron ah, que cargarlo por causa de la violencia y la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera. Por supuesto, estamos en un tiempo en que un pastor, si tú vas a ir a algún lugar y el Señor Espíritu Santo te mostró que vayas, aunque vaya a haber peligro, el pastor te va a decir, no, no vayas, no es bueno. ¿Cómo sabes que es del Espíritu Santo? Es que si fuera del Espíritu Santo no tendría que estar pasando estos problemas, no te pasaría eso. Eso no puede ser de Dios porque Dios no quiere que sufras. Entonces, están llamando mentiroso al Dios que seguía a Pablo, porque Pablo lo estaban torturando. Él sabía que lo iban a torturar y sin embargo él fue y los hermanos no tuvieron más que aceptar la voluntad del Señor Espíritu Santo, porque ni siquiera la voluntad de Pablo, porque Pablo dijo, no me entristezcan, o sea, tengo que cumplir con lo que Dios espera de mí. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que entender y no dejarnos llevar por lo que aparenta, sino por el contexto bíblico. Ese es el problema de que haya tantos
caminos, que haya tantas iglesias, que haya tantas personas que dicen una y otra cosa, si no estudian el contexto bíblico, si no estudian lo que quiere decir el Señor Espíritu Santo y dejan que el Espíritu Santo les revele, pues van a seguir diciendo una serie de barbaridades y aconsejando cosas que en vez de levantar a los discípulos, los están frustrando, los están desanimando, los están haciendo que se sientan defraudados, robados. Amén. 37, cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo el comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Sicilia, ciudadano de la ciudad, no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio les habló en idioma hebreo diciendo. Continuamos con el capítulo 22. Dice la palabra de Dios: hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en idioma hebreo, observaron más aún el silencio, y él dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Era una forma de defenderse, porque Gamaliel era el más reconocido maestro en aquel tiempo. O sea, Pablo fue enseñado, se le enseñó la ley con el más reconocido maestro de aquel tiempo, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Parte de su aceptación de Pablo de ir y cumplir el propósito del Señor Jesús era porque también todavía se sentía en su corazón sí perdonado, pero sí responsable de las muertes que él causó al perseguir cristianos. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz que me hablaba. Yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo también dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos, a los gentiles. Los que oyeron hasta que dijo esto, lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron voces y dijeron: quita de la tierra a este individuo, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban los mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por la que gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres romano? Y él le dijo: sí. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces los que estaban a someterlo a azotes al instante lo soltaron, y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, y porque lo había atado con cadenas. Bueno, hasta aquí vemos a un Pablo
que él pretendía o creía que el hecho de decir que él había perseguido a cristianos, pero que tenía un buen testimonio de por qué se había convertido al cristianismo, que había visto al Señor Jesús, que le iban a creer, pero finalmente, obviamente hubo muchos que creyeron y obviamente para eso, porque por uno que se convierta, con eso vale la pena lo que estás haciendo. Pero la realidad es que todo el mundo se le puso en contra y no lo quisieron escuchar. Y la realidad es que muchos de nosotros hemos tenido ese tipo de experiencias que mientras tú vas con la corriente, todos están contigo y te echan porras y te dicen tú eres el mejor y nada más haces algo que ya no va en el curso de los que de los demás están haciendo y todos se olvidan de todo aquello que hiciste y te atacan y se van contra ti totalmente y eso es parte, pero como lo subrayó Pablo, entendía todo esto, pero obviamente su mejor defensa fue decir que era romano. ¿Por qué? Porque a un ciudadano romano no se le estaba permitido muchas cosas que se le hicieran como a los que no eran ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos tenían menos derechos que los ciudadanos romanos y el haber torturado sin juicio a Pablo ya era un delito. Por eso fue que se quedó muy preocupado el comandante porque había torturado a un ciudadano romano y peor, el comandante había comprado la ciudadanía cuando Pablo había nacido siendo ciudadano romano. Estamos hablando no obviamente de la ciudad de Roma, sino Roma había conquistado el mundo conocido en aquel tiempo y pues en todos los países había gente que nacía con la nacionalidad romana y hay quienes no, que eran nativos del lugar donde habían nacido, pero que no tenían nacionalidad romana. Al día siguiente, queriendo saber con certeza por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran y llevando a Pablo los puso ante ellos. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 23. Dice la palabra, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta el día de hoy yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era sumo sacerdote porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una gran parte era de saducios y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Tocó ese punto porque sabía que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí, entonces hizo que hubiera división. Versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente en mi causa en Jerusalén, así es de testificar también en Roma. Los hermanos le habían profetizado que iba a pasar por tortura, por aflicción en Jerusalén, pero no le dijeron más allá. Dios le está diciendo, sigue testificando, así como lo hiciste en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. O sea, hablando, para los que vieron el video de cuando hablé de Elías, cuando viene la tormenta, cuando viene el terremoto, cuando viene el fuego, el viento fuerte, le pasaron una serie de cosas a Elías que él pensaba, a lo mejor cuando tuvo espíritu de muerte, decir, bueno, me trajo un ángel comida y me dijo, continúa tu camino, ya me libré. Pero vino el terremoto, vino el viento fuerte, vino el fuego. Y todavía después, todavía tuvo que seguir su camino en la lucha, en el problema que tenía. Elías también fue un hombre perseguido, un hombre que quería matarlo el rey por la manera en que hablaba defendiendo su fe y mostrándoles quién era Dios y qué era lo que quería Dios para el rey. Le tocó vivir en el tiempo de uno de los peores reyes de Israel, que fue Acab. Y vemos que Pablo igualmente
bueno, dice, pudo haber pensado, bueno, ya llegué a Jerusalén, ya pasé por lo que tenía que pasar, a lo mejor así ya podemos seguir en paz, pero no, tenía que seguir a Roma y tenía que seguir arrestado y tenía que seguir sufriendo. Pero finalmente el Señor lo iba, como dice el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Versículo 12. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, vosotros y el concilio, avisad al comandante para que lo haga compadecer entre vosotros como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomando consigo, lo condujo al comandante y le dijo, Pablo, el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó, ¿qué es lo que me tienes que informar? Y él respondió, los judíos se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les prestes atención porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Esperan emboscados, ya están listos, esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó al joven encomendándole, no digas a nadie que me has informado estas cosas, y llamando a dos de los centuriones les dijo, preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Por supuesto que no fue casualidad que el sobrino de Pablo se enterara. Y obviamente también que le creyeran, porque es como si yo llego y le digo a la autoridad, oye, me enteré de que pasó esto, y me van a decir, ¿y cómo sabes? ¿Qué pruebas tienes? ¿Cómo me lo puedes demostrar? Ellos están bien, están defendiendo su causa y tienen derecho a pedir un concilio. Pero la realidad es que tanto el sobrino escuchó porque Dios quería que escuchara, como las autoridades le creyeron para que hubiera un cambio, porque el propósito de Pablo no era morir en Jerusalén, sino llegar hasta Roma, poder lograr llegar hasta Roma y en el camino toda la gente que se iba a convertir, que es lo que vamos a ver también en este libro de los Hechos. Y bueno, y el comandante escribió una carta en estos términos. Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevó a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida instruyendo también a sus acusadores que presentasen los cargos contra él delante de ti. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los que de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Amén. Bueno, Padre bendito, le damos gracias por la oportunidad de poder seguir compartiendo la palabra. Gracias por lo que usted hoy nos mostró, Señor bendito. Como siempre, los errores son míos, los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Padre, no permita que nunca salga de mí, de mi boca mentira, exégesis, Señor, que yo force la escritura para que la gente crea lo que yo quiero. No, Señor, yo no quiero que crean lo que yo quiero que crean lo que el Espíritu Santo está hablando, Señor. Es un tiempo difícil. Por eso ha habido tantas prédicas, tanto en nuestra casa espiritual como en este canal, al respecto de la aflicción, de la angustia, de los problemas, Padre bendito, porque usted está ocupándose de su pueblo, de que ve que las situaciones y los problemas cotidianos nos están llevando a un límite y nos están sacando, Señor, de nuestra zona de confort, Señor bendito. Pero usted quiere que vayamos más allá, Padre bendito, y por eso nos está hablando de esta manera. Por eso tan importante también puso en mi corazón que tenemos que hablar más continuo de la palabra. La palabra tiene que compartirse. Es más importante lo que usted tiene que decir que lo que nosotros, Padre. Por eso ya no vamos a estar
leyendo solo 2 capítulos a la semana, sino 3 capítulos. Es necesario que vayamos adelantando, Padre bendito, porque es necesario que estemos meditando la palabra, caminemos en ella, porque usted me muestra también, Señor, que hay mucha gente que no abre su Biblia, que hay mucha gente que no sabe buscar una escritura en la Biblia, mucha gente que lleva años como cristiano y no ha leído una sola vez completa la Biblia. Hay mucha gente que llega a la iglesia y le es más fácil leer en las pantallas la Biblia que abrir su Biblia, Señor bendito. Por eso es necesario que se comparta la palabra, la suya, la palabra de Cristo. Padre, le pido que siga bendiciendo este canal, que siga creciendo, Padre bendito, que sea de bendición para mucha gente. Por eso no me ocupa, Padre, el hecho de que no haya 1000 suscriptores, Padre bendito, porque por uno que escuche, por uno que sea bendecido con eso, ese es el verdadero pago del Hijo de Dios, Señor bendito. Gracias. Aunque yo sé, Padre bendito, que el trabajador merece su paga y que usted no deja sin bendecir a sus hijos. Y yo creo que hay bendición para mí en mi casa, Señor bendito, porque yo en mi casa hemos decidido seguirle y servirle sin ambición, solamente por agradecimiento. Gracias, Padre, le doy toda la gloria, le doy toda la honra y todo el honor. Y Padre, le pido que siga respaldando este canal, Padre bendito, que siga siendo de bendición para mucha gente, Señor Dios Todopoderoso. Y pongo en sus manos la vida de cada persona que escuche estas enseñanzas, y que usted los bendiga y que usted los prospere, los levante. Y obviamente estamos hablando de la prosperidad bíblica, en la cual viene en muchas áreas, y yo sé que también puede venir en la económica. No estamos peleados con ello, al contrario, Padre bendito, pero sabemos que si usted nos da una vida como la de David o como la de Pablo, nuestro pago está en el cielo. Gracias, le doy toda la gloria y toda la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta palabra para que sea de bendición para otras personas, como lo ha sido, estoy seguro que ha sido para ustedes, y que pues me regalen un comentario en la caja de comentarios. Por mi parte pues es todo. Nos vemos en el siguiente video, en donde ya vamos a estar hablando el último tema. Con ese cerramos el tema de la regeneración y continuamos con otro tema de las doctrinas fundamentales. Que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.